Muy bien, buenas noches. Saludó a unos cuantos, pero algunos me quedó sin saludar por ahí. Disculpen la voz medio tomada que tengo, pero bueno, los campamentos y los cambios de clima juegan una mala pasada. Les invito a seguir leyendo en el Evangelio de Marcos. Toca para hoy el capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1 del Evangelio según San Marcos. Dice así. Primero, antes de leer este capítulo, vamos a leer, para poder contextualizar el capítulo, el versículo 31 del capítulo 7 y el 37 del capítulo 7. Dice, ¿para qué? Porque eso nos va a ayudar a entender en este episodio de la vida de Jesús, dónde estaba Jesús en el momento que hizo lo que vamos a estar estudiando hoy. ¿Qué estaba haciendo? ¿Con qué tipo de personas estaba trabajando? Eso es importante también para entender la importancia de este episodio que vamos a ver hoy. También es importante acordarnos que el Evangelio de Marcos, a diferencia de cuando estudiábamos el Evangelio de Mateo, que había sido un evangelio con foco en los judíos, ¿se acuerdan? Cuando hicimos la introducción al Evangelio de Marcos, dijimos que este Evangelio fue escrito pensando específicamente en qué tipo de personas, en quiénes, de qué nacionalidad o lugar. ¿Alguien se acuerda? Acá alguien se acordó. Empieza con ro y termina con manos. ¡Qué bien! Brillante. ¿Sí? De los romanos, ¿no? Y ahí entendemos que los romanos, ¿sí?, no eran parte de lo que es el pueblo judío. Por lo tanto, hay enfoques y datos e información que es distinta, o énfasis, mejor dicho, énfasis, que son distintos a los que se daban, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo. Entonces, esto que estamos viendo y que está sucediendo, que Marcos quiso ponerlo acá, en esta parte del Evangelio, para aquellos que no eran judíos, es un capítulo re interesante. Son episodios re interesantes. Por ejemplo, primero que nada es por dónde Jesús, por el lugar en el cual Jesús estaba haciendo los distintos milagros y enseñando. ¿Sí? Nosotros, unos capítulos para atrás, vimos un episodio parecido a este que vamos a ver hoy, pero que tenía más personas, ¿sí?, pero que era con otro tipo de personas. Se había llevado adelante con judíos. Este episodio que vamos a ver hoy es entre gentiles, entre personas que no eran del pueblo de Dios, y se desarrolla fuera de Israel, como habíamos estado viendo en los episodios anteriores. Dice, por ejemplo, el versículo 31, volviendo a salir de la región, Jesús, ¿no? Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Eso, si tuviéramos un mapa de Israel, ¿sí?, es la parte de arriba, y por lo general en los mapas la parte de arriba, que no estaría bien decir la parte de arriba, pero la parte superior es el norte. O sea que esto es en el norte de Israel, pero es más allá de las fronteras de Israel. Entonces Jesús ahí, dice el versículo 37, como un resumen de todo lo que hizo, ¿no? Y en gran manera se maravillaban esas personas, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar, entre muchas otras cosas. Esa gente que no eran del pueblo de Dios, que no eran judíos, quedaron maravillados por la enseñanza de Jesús y también por los milagros que Jesús hacía. Y a medida que Jesús iba transitando con los discípulos, era tal el impacto que llevaba en ellos que estaban dispuestos a dejar todo por ir y seguir escuchando a Jesús, por seguir viendo los milagros que hacía este Jesús, este judío, que hacía cosas que realmente lo maravillaban. Y eso implicaba mucho, porque
¿qué concepto tenían los judíos de los no judíos? Totalmente como despreciables. Eran como, o sea, los consideraban perros, no dignos. Y Jesús, en una demostración de lo que es el amor de Dios, ¿sí?, que no hace acepción de personas, que para Dios no hay personas más importantes unas que otras, sino que la palabra de Dios, ¿sí?, el obrar de Dios quiere llegar a todos, también estuvo trabajando fuera de lo que es Israel. Pero no solo eso, sino que también con estos episodios, lo que estudiamos cuando Jesús sanó a una persona sordomuda, y el episodio de la mujer sirofenicia, estaba preparando a los discípulos, que eran judíos, ¿sí?, que tenían eso culturalmente del desprecio para los no judíos, para los que la Biblia llama gentiles, como que se fueran haciendo, ¿no? O sea que el mensaje de Jesús no es solo para los judíos. Las bendiciones que Jesús trae no son solo para los judíos. O sea que Dios no solo quiere alcanzar al pueblo de Israel, sino que eso se extiende y llega hasta aquellos que no son judíos. Y eso era un trabajo muy importante, porque estaba marcado a fuego en los judíos ese desprecio por los que no eran judíos. Entonces, en esos trayectos donde iban personas que no eran del pueblo de Dios, gentiles, y se iban arrimando, se fue formando una multitud. Era parecido al éxodo del pueblo oriental. ¿Vieron que Artigas salió para allá, para el norte, y se fue sumando gente? Bueno, aquí es parecido en ese sentido. Y llegaron a ser 4.000 hombres, más mujeres y niños. Y llegaron a estar 3 días de distancia del lugar de donde eran oriundos. En aquel tiempo, porque en aquel tiempo no había delivery, ¿sí? En aquel tiempo no andaban ni en bicicleta ni en auto, sino a camello o a caballo o en burrito. No sé si había caballo en aquel entonces, en esa zona, pero capaz que sí. Entonces, 3 días lejos de la casa era una distancia interesante. Y se imaginan que habían salido rápido, habrían agarrado algo para el camino. Pero ¿qué pasa cuando uno a veces sale y está más tiempo del que piensa estar? Se le acaban los víveres. En ese contexto, ¿sí?, gente con un corazón por escuchar lo que estaba diciendo Jesús, gente con necesidades para que ese Jesús los sanara, ¿sí?, que estaban ahí. Pasa lo que dice acá. En aquellos días, en estos días que estamos diciendo, mientras Jesús estaba en esa parte de ahí fuera de Israel, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, estoy leyendo Marcos 8:2, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos habían venido de lejos. ¿Se entiende la palabra de Jesús? ¿Se entiende el razonamiento de Jesús? ¿Sí? Es sencillo. No tienen que comer, ¿sí? Y si los despido ahora, que se vayan, no llegan. ¿Sí? Se van a desmayar antes. No van a tener energía para poder llegar a un lugar donde puedan conseguir alimentos. Entonces, ante esta situación que Jesús les presenta a los discípulos, similar a una que ya habían vivido antes, les dice ellos, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud.
Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también lo pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Disculpen porque siento que tengo voz de perro, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que hay. Es interesante, ¿no? Porque lo primero, este milagro, cuando uno lo mira rápido, y aquellos que quieren confundir y decir como que hay cosas repetidas o nos hacen pensar en otro milagro parecido. ¿Cuál fue el otro milagro parecido? Cuando Jesús alimentó ¿a cuántos? A 5.000. ¿Sí? 5.000 hombres, ¿más qué? Más niños y mujeres. Acá eran 4.000 hombres más niños y mujeres. Y hay otras diferencias. Aquello fue en primavera, porque lo recostó en el pasto. Esto es en verano, porque el pasto ya se había ido, estaban en la zona de desierto. ¿Sí? Ahí en esa zona es una zona que en verano queda todo, ¿sí?, sin pastos, y se recostaron en la tierra. En aquel entonces hubo un niño, encontraron a alguien que trajo lo que tenía, que eran ¿cuánto? 5 panes y 2 peces. Pero acá no usa eso. Aquí, ¿qué encontraron? ¿Qué había? ¿Cuántos panes? ¿Y cuántos peces? Bueno, acá en este capítulo, 7. ¿Y yo qué dije? 7 panes. ¿Y cuántos peces? No dice, ahí está. Sí, no dice cuántos. Pero aparte, el modo de hacer el milagro también es distinto. Porque en el otro episodio, ¿cómo los organizó el Señor? ¿Se acuerdan? En grupo le dijo, bueno, esta es la logística que vamos a usar. Vamos a hacer grupos de 50 en 50. Y yo me imagino que hasta ellos se deben haber organizado de cómo, y salieron ellos a repartir. Pero acá no hace esa logística. ¿Qué hace? Reproduce los panes y los peces y los pone allí delante. Y no lo hace que se recuesten en el piso, pero no los organiza en grupos de 50 en 50. Son cosas que son diferencias que hay. Pero aparte, en aquel milagro, el público que había allí, la gente que había allí eran judíos. En este milagro, la gente que está ahí son gentiles, no judíos. Otra cosa más, como Dios siempre hace las cosas bien y hace las cosas de forma organizada, y aparte cuando Dios hace en abundancia y no hace justito, como a veces uno dice, Dios justito y apenas ahí raspamos la olla, Dios no hace eso, sobró. ¿Cuánto sobró? En aquel entonces sobró, de los 5.000 sobraron 12 canastas. Y Eduardo, que fue el que dio ese mensaje, me acuerdo, creo, bueno, creo que sí, dijo que era que Dios había hecho que los discípulos llevaran la comida para los demás, pero que no se había olvidado de ellos. Y a cada uno le había sobrado una canasta. Por lo tanto, si era una canasta por persona, las canastas ¿qué tamaño tendrían? ¿Familiar para que guardaran para el mes? No. Eran canastas, ¿sí? Medio grandes, pero no muy grandes. Pero acá ¿cuántas sobraron? 7 canastas. Pero, ¿saben? No eran los mismos canastos. Los canastos que sobraron acá eran canastos que entraba una persona adentro. Eran canastos como el canasto que se usó para bajar al apóstol Pablo cuando lo querían apedrear. Entonces, hay similitudes y diferencias, ¿sí? Se puede ver que Jesús hace algo que solo ¿quién puede hacer? Dios. ¿Sí? ¿Quiere decir algo?
Exacto. Sí, miren, Marcos capítulo 8, versículo 18. Eso es lo que está diciendo. Vamos a buscar ahí. Marcos 8, 18. Fui mal. Marcos 8, 18 al 20 dice, el mismo Jesús deja claro que son milagros distintos. Y dice así, 8, 18, teniendo ojos no ven y teniendo oído no oyen y no recuerdan. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y ellos respondieron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron, 7. Sí. Entonces, hay diferencias. ¿Saben qué? Hay personas que hasta como quieren negar que la Biblia es la palabra de Dios y quieren hacernos creer que la Biblia tiene inconsistencias, que la Biblia tiene contradicciones, y hasta querían hacer creer que esto que está escrito acá por Marcos fue agregado mucho después como un complemento del mensaje de los 5.000, del mensaje de los 5.000, cuando Jesús reprodujo para 5.000 personas, ¿sí? Era como un complemento, y no es un complemento. Es otro milagro más, donde aquí Marcos, una de las cosas cuando uno dice, ¿qué aprendo de Jesús en este pasaje? ¿Quién es Jesús? Aprendo de que Jesús es Dios, que Jesús es el creador, que crea, sí, que de esos panecitos y esos pececitos reprodujo, ¿para qué? Para una multitud. No amasó, no horneó, ¿sí? No fileteó. Lo hizo ahí, en el momento. Y fue algo que iban poniendo y él iba, ¿qué? Creando. Jesús es el creador. Juan capítulo 1 dice, hablando del verbo de Dios, que es Jesús, dice que Jesús estaba cuando en el principio, y que todas las cosas por el verbo que es Jesús hecho hombre fueron creadas. Entonces, qué interesante, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Cuánta gente, no, tiene en alta estima a Jesús? Pero solo eso, solo lo tiene en alta estima o lo iguala con otros personajes. Pero Jesús no es alguien muy famoso, no es un gran profeta, nada más, no es alguien que murió por sus ideas, no es solamente aquel que está en el crucifijo. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, la primero que quiero que tengamos en cuenta, principalmente si tú eres alguien que está queriendo ver a Jesús, ¿a qué Jesús? ¿Al Jesús que presenta la Biblia? Bueno, la Biblia presenta a este Jesús como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre. Y es interesante, y nos deja varios ejemplos de milagros que hizo Jesús, que solo alguien igual a Dios puede hacerlos. Por ejemplo, este que está acá. Ahora, también aprendemos otras cualidades de Jesús. Y ya en el capítulo 8, en el versículo 1, dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a otros a que vinieran y se encargaran, porque él estaba cansado. ¿Por qué me miran así? ¿Dice eso? No, no dice eso. Jesús les dijo, manéjense. Yo bastante hice hasta acá. ¿Dijo eso? No. ¿Qué hizo Jesús? ¿Alguien vino a decirle algo a Jesús? ¿Alguien vino a decirle a Jesús, hey Jesús, como en el otro episodio donde vinieron a decirle, Jesús, se nos hace la noche y ¿qué hacemos acá? ¿De dónde vamos a sacar para darle de comer a tantas personas? No, Jesús tomó la iniciativa.
Jesús tenía presente las necesidades de toda esa gente que estaba allí. Hasta ese momento, Jesús estuvo enseñándole por 3 días, encargándose de sus necesidades espirituales. Pero Jesús también se encarga de nuestras necesidades físicas. Eso quiere decir que Jesús quiere que si nosotros creemos en Él, se van a solucionar todos nuestros problemas económicos, ya no vamos a tener que salir más a trabajar. ¿Quiere decir eso? No. Porque este milagro Jesús le dio para que comieran ¿por cuánto tiempo? Alimentarse para volver a la casa. Por lo tanto, a las 4 o 5 horas, ¿qué habrán llevado algo? Ya volvieron a tener ¿qué? Hambre. Fue una provisión puntual que el Señor dio. Porque Jesús es así. Entonces, qué interesante que es esto, ¿no? En un mundo individualista en el que vivimos, donde a veces parece que a nadie le importamos, o que le importamos a alguien por lo que le podemos dar, y cuando dejamos de ser útiles para alguien, ya nos desechan. El Señor acá muestra al revés, que Él se interesa en mí, más allá de cuál sea la motivación por la cual yo vengo a Él. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y esto es grandioso. Mucha gente capaz que venía con una motivación de querer aprender de este Jesús genuina, porque le interesaba la enseñanza de Jesús, porque se daba cuenta que ese Jesús le podía cambiar la vida. Otros tal vez venían solo ¿para qué? Para sanarse, para que lo sanara y después, si te he visto no me acuerdo. O otros capaz que venían porque nunca hemos visto nada así, yo no me lo quiero perder. Está bueno. Y vieron los curiosos de siempre, los que cuando hay un accidente en la esquina vamos allí, aunque no vamos a hacer nada, pero igual vamos a crujiar. Y capaz que era eso, pero no importó qué. El Señor piensa en cada uno de nosotros, más allá de la razón por la cual nosotros nos acercamos a Él, o a veces que ni siquiera nos acercamos a Él. ¿Sí? Muchas veces lo ignoramos. Y el Señor tiene una actitud bien distinta a la nuestra, a la de los seres humanos. Nosotros atendemos a aquellos que generan algo en nosotros que llame nuestra atención. Pero Jesús no es así. Jesús, es más, antes que alguien le dijera algo, Él tomó la iniciativa y dijo, yo tengo que cubrir la necesidad de estas personas. Jesús está interesado en tu vida. Acá entre nosotros hay algunos que no conozco, ¿sí? Sé que hay algunos son de Remar, algunas otras personas que de repente hace poco que vienen, yo por no estar viniendo a las reuniones no los conozco. Pero hay alguien que sí te conoce, que sí está interesado en ti con nombre y apellido. Porque los discípulos miraban a aquellos 4.000 hombres más mujeres y niños y no identificaban individualidades. Pero Jesús, que está acá en este lugar, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él en forma especial, eso dice la Biblia. Jesús mira y no mira caras sin nombre, no mira números, no mira cédulas, mira personas con nombre y apellido y situaciones de vida puntuales. Y no es indiferente a ti y a lo que estás viviendo en este momento. Y así como Jesús quiso intervenir en aquellas personas, en la vida de aquellas personas, también quiere intervenir en tu vida. Y quiere que lo conozcas. Tal vez de una manera que hasta hoy nunca lo habías conocido. Qué interesante que es eso. Y entonces uno se acerca a este milagro y empieza a descubrir cosas de Jesús. ¿De qué Jesús? Del Jesús de la Biblia. Del Jesús de la Biblia. Y uno descubre Jesús es Dios. Porque es el único que puede hacer un milagro
como ese. Para Jesús no hay nada imposible, no hay nada que lo limite. Me puede ayudar en cualquier circunstancia, a cualquier hora, en cualquier momento. Pero no ayudarme para sacar el 5 de oro, sino en aquellas necesidades que realmente son básicas para mi vida, espirituales, y también me dice que no me va a dejar faltar aquello que yo realmente necesito. Y lo otro es, Jesús toma la iniciativa y viene a ti. Y hoy te trajo acá para que lo escuches. Pero aparte de eso, miren las palabras, cómo ve Jesús a la gente. Y cómo te ve Jesús a ti y cómo me ve a mí. Le dice Jesús, no tenían que comer. Llamó a sus discípulos y les dijo, ¿qué tiene? Compasión de la gente. Tengo compasión de la gente. ¿Saben? En este episodio de la alimentación de los 4.000, dice por qué tenía compasión de la gente. ¿Qué quiere decir tener compasión? Antes, para la gente de este tiempo, ¿sí? Cuando uno ve a un niño que está, o alguien en una situación calamitosa, ¿qué frases se usan para mostrar que esa situación me afectó? Pobrecito. Bien, ¿alguna otra frase que se use? Me da lástima. ¿Alguna otra? Sigamos. ¿Me rompió el qué? El corazón. ¿Me dejó un qué? ¿Un qué? ¿Un nudo dónde? En el estómago. Me rompió el corazón. Porque para nosotros en el siglo XXI, la parte del cuerpo, ¿sí?, que describe las emociones y que moviliza todos nuestros sentimientos y actitudes hacia los demás, es el corazón. Pero en aquel entonces, ¿saben cuál era la parte del cuerpo donde ellos creían que es, y los que tenemos problemas de intestino sabemos que es complicado, ¿sí? Y cuando genera dolor, y eso es tremendo, eran los intestinos. Por eso la palabra compasión acá dice que cuando Jesús veía a aquella gente, no le generaba solo un pobrecito que se manejen. No le generaba che, qué menos. ¿Cómo esta gente, qué irresponsables que son? ¿Cómo se alejaron tanto de la casa sin darse cuenta que le faltaba comida? A ver, no sé, no sé, yo ya les enseñé. Hasta aquí llegó mi trabajo. Hasta aquí llegué yo. Hace 3 días que estoy. ¿Qué quieren? ¿Que también haga algo más por ellos? Jesús no es así. Jesús miraba a esa gente y la situación de esas personas, que en este caso era que no tenían comida, que estaban indefensos ante esa situación puntual en la que estaban, le movía todas las tripas. Le movía todo el ser. Causaba que decía, tengo que hacer algo por ellos. Por amor. No por lástima, sino por compasión, por misericordia. Y saben, esa mirada es común en los seres humanos. No, no es común. Muchas veces nosotros vemos la necesidad de los demás y más allá que a veces no podemos hacer nada porque no somos Dios. Jesús tenía el poder de hacer lo que realmente fuera necesario hacer para satisfacer la necesidad de esas personas. Pero nosotros muchas veces vemos a la gente y hasta ahí, qué lástima. ¿Cómo llegó a esto? Pobrecito. Y sigo en la mía. Entonces yo pensaba, Jesús mira a Rocha y ¿cómo ve a Rocha? Acá somos más de 4.000. Somos más o menos como la gente que había acá. Unos 5.000 menos. No sé cuánto tiene la ciudad, pero Rocha debe tener como 21.000 habitantes más o menos. ¿Más? ¿Crecimos? Me mato en la diferencia. 25.000. Bueno, más o menos, un poco más. Pero Jesús cuando mira a Rocha, ¿qué mira? Dice,
tarrochenses son de terror. No tienen cura, son como la capilla de Velázquez. No, no dice eso. ¿Qué siente Jesús hacia nosotros cuando nos ve inmerso en nuestras necesidades? O cuando ve a aquellos rochenses que no lo conocen a Él y que no saben de Él y que se acuerdan de Él cuando lo necesitan o vienen a Él porque les pareció interesante algo. ¿Qué actitud tiene Jesús? ¿De mirarlos a la distancia o hacer algo por ellos? Hacer algo por ellos. Y tú y yo. Porque la Biblia y el Señor dice, sed imitadores de mí. Cuando miramos a los rochenses, a mis vecinos, a mis familiares, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de estudio, ¿qué genera eso en mí? Cuando veo a tanta gente que está viviendo tan mal de repente acá en Rocha. ¿Cuánta gente en Rocha consume medicación sí controlada? ¿Cuánta gente en Rocha tiene intento de eliminación? ¿Cuántos niños están en esta situación? Muchos, acá. Pregúntele a Gustavo, y creo que también hay un compañero, las historias que ellos escuchan en el taxi. Las historias que escuchamos en Comero mientras esperamos o en el hospital esperamos al médico. Y la gente empieza a hablar. Son historias difíciles. Nuestros familiares. Tal vez tu historia. Tal vez tú digas, y si supieran acá cómo vivo yo, cómo es mi historia, porque trato de disimular lo mejor que puedo, pero en realidad estoy destrozado. Ante todas esas cosas, tenemos esto que genera en nosotros, la necesidad de las personas genera en nosotros la misma actitud que generaba en Jesús. Cuando yo estudiaba esto pensaba en la próxima campaña que empieza el 24 de febrero. Campaña evangelística. Viene la carpa. ¿Vieron que el Señor sintió compasión? Involucró a los discípulos y les hizo ver la necesidad que había. Le volvió a hacer una pregunta similar a la que le había hecho cuando alimentó a los 5.000. Ellos ya habían visto el milagro que Jesús había hecho. Por eso puede tener varias interpretaciones la respuesta que los discípulos le dieron, pero fue, y nosotros no podemos hacer nada. Acá, como allá, vas a tener que intervenir tú. ¿Y Jesús qué hizo? Bueno, gurises, chicos, siéntense ahí y observen. ¿Hizo eso? ¿Lo hizo parte de qué? Del milagro. Y yo pensaba, ¿qué quiere y qué espera el Señor de nosotros como iglesia? ¿Cuál es nuestro rol como iglesia en esa semana y en los tiempos antes, cuando venga la carpa, donde la intención es tener instancias donde la gente conozca a Cristo? ¿Cuál es mi rol? ¿Me tengo que involucrar o no me tengo que involucrar en ese trabajo? Mi rol solo es ir a la reunión y ocupar un lugarcito para que parezca que hay más gente. Mi rol solo queda en orar. Ese es uno de los roles que tenemos todos. ¿Pero es solamente eso? O también tendré que empezar desde ahora a orar. Y es un desafío que les pongo, hermanos, que ya lo estamos haciendo porque los martes ya estamos poniendo ahí en el pizarrón. Empezar a orar para que el Señor empiece a inquietar nuestro corazón, nos empiece a mover nuestro ser interior y empecemos a dejar un poquito de ocuparnos en nosotros mismos, si es capaz que es lo que nos está pasando, y empecemos a ver las necesidades de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo,
y que empecemos a orar y digamos al Señor, Señor, ayúdame a ser sensible para ver en cuáles de las personas que yo tengo acceso tú estás trabajando para poder invitarlo. Señor, ¿qué quieres que haga yo esta semana cuando viene la carpa? Este trabajo de la carpa, ¿es solo un trabajo para los jovencitos y otros hermanos que vienen de otros lados? ¿O los protagonistas tenemos que ser nosotros? ¿Tenemos que ser protagonistas o no? ¿Es solo para los que tienen el don de evangelista? ¿Es solo un trabajo para los que hacen distintas actividades públicas? ¿Es solo para los que van a trabajar en la cocina? No. ¿Saben, hermanos? Es un trabajo para toda la iglesia. ¿Y saben dónde empieza? En que nosotros empecemos. Capaz que ya lo hacemos. Y capaz que soy yo a veces que miro a la gente y a veces soy indiferente ante la necesidad del otro. ¿Cuál es la mayor necesidad que tienen las personas en Rocha? Los que no conocen a Cristo, ¿cuál es? Cristo. ¿Pero es la única? ¿No? Porque este pasaje también nos muestra que Jesús se preocupó ¿por qué? Por el estómago de la gente. Por cubrir las otras necesidades. Pero volviendo a la carpa, ¿qué nos diría el Señor que hagamos? El Señor a los discípulos les dijo, bueno, vamos a hacer esto y los hizo parte del milagro. ¿Ustedes creen que el tiempo que venga la carpa en febrero puede ser un tiempo especial para Rocha? Ahora, no me digan que sí como perro nada más de auto, sino que no me digan el sí automático, sino el sí de reflexivo. O es algo porque viene la carpa, una semanita. Ya ha venido otra vez y ya está. Sí, es más de lo mismo, lo que ha pasado otra vez, va a pasar lo mismo de nuevo. Después que se va la gente, esto queda todo igual. Miren que acá el primero que me analizo soy yo. ¿A quién quiere usar el Señor esos días? Y desde antes, a ti y a mí. Y lo primero que quiere hacer el Señor en nosotros, o lo que va a generar que yo me involucre de una manera activa cuando venga la carpa y en otras actividades y en todo lo que es el obrar de la iglesia durante todo el año, es tener una mirada de las personas como Cristo está teniendo acá. Una mirada distinta a la que estamos acostumbrados humanamente a ver a las personas. Que más allá de orar por una enfermedad o orar por un problema puntual económico o por una necesidad de, yo qué sé, X, es que realmente me afecte que Rocha esté tan lejos de Dios. Hermanos, ¿nos afecta esto? ¿Te afecta ver cómo nuestro pueblo, ¿sí?, vive en tantas cosas donde Satanás, los demonios están reinando? Donde hay tanto ocultismo, donde hay tantas jóvenes con crisis de pánico, donde hay tantos gurises que recurren a la droga. Y pasamos por el liceo, por cualquier institución, y es tremendo ver cómo las familias están un rato juntas, familia, no sé si llamarlo familia, cómo esto es un tipo, yo qué sé, se van turnando, ¿no? Y a las casas a ver, los gurises ya no saben si este es mi padre, mi padrastro, mi madre, mi madrastra, todo eso. Uno lo puede mirar eso y decir, qué terrible, che, qué pueblo rata este. Pero qué tremendo. Cuando pueda me voy para Maldonado. Hay pilas de rochenses que dicen eso, pensando en lo económico. Pero acá están los de Remar, que aplanan las calles de Rocha. Y ellos, si yo le diera la palabra, que no lo voy a hacer,
y le pidiera, cuéntenos la visión que ustedes tienen de nuestro pueblo y de cómo lo ven, capaz que nos harían, ¿en serio? En serio. Tenemos que ver más allá de las casas grises o despintadas y ver corazones rotos y necesitados de Cristo. Yo no voy a ver mucho más hoy de esto, pero Jesús hizo tremendo milagro para que los discípulos vieran que el amor de Dios no solo era para los judíos. La salvación no solo era para los judíos, era para ¿quién? Para todos. Para irlos preparando para cuando los mandara en la gran comisión. ¿Cuál era la gran comisión? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero como hay a veces un juego de palabras, a veces la gran comisión se ha transformado en la gran omisión. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero dejar hoy? Es, oremos para que el Señor ponga y nos enseñe a mirar a las personas como Él las ve. Y que también entendamos que Él quiere involucrarnos a ti, sí, a ti. No solo a algunos en la congregación, a todos, de acuerdo a los dones que Él nos dio y a los talentos que tenemos y a las posibilidades que tenemos, en distintas actividades para poder llevar adelante el milagro de que más personas aquí en nuestro pueblo conozcan a Jesús. El que puede cambiar la situación en nuestro pueblo. Saben, muchas veces en las escuelas y en los liceos acá, los maestros y los profesores hacemos proyectos de convivencia. Los que son maestros saben. Hacemos asamblea de alumnos y le decimos a los gurises, a ver, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo solucionamos esto? Y uno sabe que las soluciones que se construyen sin Dios son de un rato. Pero ¿quién es el único que primero quiere transformar nuestro corazón, darnos paz interior, ¿sí? Darnos vida eterna para luego cambiarnos de adentro para afuera y usarnos para cambiar el contexto en el que estamos? Jesús. Entonces, oremos todos los días. Oremos intencionalmente para que el Señor me haga ver a la gente que tengo a mi alrededor como alguien que está, como Jesús dijo cuando estaba con los 5,000, como ovejas que no tienen pastor. Que me haga ver las necesidades que tiene ahora y que pueda ayudarlos también, pero que haga que sienta compasión por las personas y no sea indiferente. Y que cuando pase por la empresa Palmares, la empresa allá, la que está en La Valleja, no solo diga, ¿quién se murió, che? Y eso no genere nada en mí, sino que piense, cada aviso de necrológica, si esa persona se fue de este mundo sin conocer a Cristo, se fue para una eternidad sin Dios. Y tal vez era mi vecino, mi pariente. Tal vez era con quien compartí muchas horas de trabajo juntos. Y yo lucho con eso, ¿saben? Porque soy re cobarde. Soy necio, soy tonto. Y muchas veces ando en la mía y hablo de cualquier tema o le ofrezco distintas cosas y no me animo a hablarle de quién, de Jesús. Porque tal vez que si le hablo de Jesús ya no voy a estar tan cómodo porque empieza una cierta persecución. Tenemos que ¿qué? Que tener el compasión. Haya pues en ti y haya pues en mí el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero aparte de tener sentir, ¿Jesús qué hizo?
actuó. Y siempre me suenan cada vez que viene la carpa, por ejemplo, o pasan cosas especiales, las palabras del Señor a Jerusalén. El Señor mirando a Jerusalén y llorando dijo, ay, Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo has desaprovechado el tiempo de tu visitación? Y yo digo, hoy es tu tiempo y mi tiempo. No importa cuántos años tengas. No importa si hace poquito que creíste en Cristo o hace mucho que creíste en Cristo. Hay lugar para todos, como dice la canción. Desde donde Dios nos pone. No desde donde yo quiero estar. No, desde el lugar que Dios me pone. Pero primero, para que ese servicio sea bendecido por Dios, mi accionar tiene que estar lubricado por la misericordia del Señor hacia las almas. Y eso me va a hacer, tal vez una tarde no irme a la playa o al arroyo o mirar un partido y decir, no, voy a ir a invitar a fulano para que vaya a la reunión, por ejemplo. Espero que haya podido transmitir esta idea y que el Señor obre en nuestros corazones para que podamos ver el obrar de Dios en nosotros y en las personas. ¿Sí? Dios quiera que tenga mucho pueblo en Rocha, pero ¿a quién eligió Dios para que llevemos el Evangelio? ¿A los ángeles? En toda la Biblia, ¿quién anuncia el Evangelio? Las personas. Y Jesús, por supuesto, ¿no? Hombre, Dios. Jesús nos quiere usar a ti y a mí. No quiero que se me vaya más largo, pero ¿saben qué triste fue cuando tuve la oportunidad de ir a ciudades en Europa que eran las cunas o la cuna de ciudades donde mandaron misioneros? Y un ejemplo es, por ejemplo, cuando estuve en Praga, que estaba en medio de la plaza, no estaba el monumento de Artigas, raro, le pregunté por qué no tenía el monumento de Artigas, no, en medio de la plaza había una estatua y era de un tal Juan Hos, un mártir cristiano, alguien que murió en la hoguera por anunciar a Cristo y llevar la palabra de Dios, cantando himnos. Y en eso le pregunté, eso que me tengo que callar, pero ya me callo, alguien que le apriete ahí el coso. Y ahí le pregunté a alguien, le dije, perdón, digo, ¿tú eres de acá? Dame acá que lo doy contra el piso y ya está. Ahí está. Le pregunté a una muchacha que andaba ahí en la vuelta y digo, ¿tú eres de acá? Sí, soy. ¿Pero te criaste acá? No sos guía turística ni nada por el estilo. Digo, no, soy de acá. ¿Quién es el señor que está allí? Ah, ese es Juan Jos. Ah, yo haciéndome el que no sabía nada. ¿Y quién fue? Ah, fue una persona muy bien, muy buena. Me dio todos los atributos. Nunca me dijo nada sobre que fuera cristiano o el que le llevara el Evangelio. Pero peor, unos pasos más allí había terrible catedral. Terrible, ¿eh? Espectacular. ¿Saben? Usada como club para poder pagar los gastos del edificio. Y era una de las catedrales que había funcionado por siglos para extender el Evangelio. Qué terrible, ¿no? Que no nos pase eso. Y el Señor saque el candelabro de nuestra ciudad por nuestra omisión. Entonces, ¿dónde empieza todo? Empezó en el corazón de Dios, se ejemplifica en el corazón de Jesús y tiene que seguir en mi corazón. ¿Sí? Y eso me va a activar, ¿sí?, de la manera que Dios quiere. Dios bendiga su palabra. Bueno, gracias Jorge. Desafío para todos. Recordamos los horarios de las reuniones durante la semana para terminar esta parte. Los martes, hora 20, reunión de oración. Los viernes,
20 horas estudio bíblico. Sábado 18:30, reunión de jóvenes, de adolescente, perdón. Sábado hasta el 21 de febrero suspendida. Bien. 20:30 reunión de jóvenes, los sábados también, vigente. Los domingos 10:15 también hasta marzo. No se va a recomenzar el culto familiar. Después, 19 horas, una reunión similar a la que tuvimos recién, estudio sistemático de los evangelios, y después, seguidamente, vamos a tener la cena del Señor. Capaz que sin músico, así le pido a Pablo esa canción que dice: tú viniste a compartir mi triste situación. A ver cómo sale a capela, de pie, para estirar un poquito las piernas, lo que puedan y quieran. Que está Noemí ahí con mucha ganas de ayudarme a capela. Mauro, ¿te animas a hacer un micro a Noemí si quieres ayudarme? Si no quieres, tengo Fabio también. ¿Vamos? Padre del cielo, queremos agradecerte por tu palabra expuesta. Gracias por el ejemplo que tenemos en Jesús. Gracias porque, más que ejemplo, nuestro Salvador, nuestro modelo a seguir. Y gracias, Padre, que Él nos guía y por medio de tu Espíritu nos ayuda a poder cumplir tus propósitos. A ti sea la gloria, perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a vivir una vida conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Seguimos con la cena del Señor.